es mi deber advertir a las ovejas del Señor de un tremendo enemigo que tenemos como pueblo de Dios. Y este enemigo tiene un nombre, señores, y tiene un color. Es el comunismo, es el demonio rojo que ha tenido amedrentado a nuestras naciones en América Latina. Es un enemigo del cual conocemos cómo actúa. Primero llega sonriendo, simpático, haciéndose el amable, tomando incluso asiento en muchos de nuestros templos cristianos. Cuando son candidatos a distintos puestos políticos, son capaces de sentarse en una iglesia católica o evangélica con tal de conseguir algún voto del mundo evangélico, católico o de cualquier tipo de rama cristiana. Pero cuando ellos están en el poder, cuando están en puestos políticos, dama y caballero, no tienen ningún miedo ni ninguna vergüenza de apoyar la quema de nuestras iglesias. Una mujer endemoniada de apellido Campillay dijo hace un tiempo atrás: quememos Chile, quememos todo lo que esté delante de nosotros. Y eso lo lograron. Quemaron más de 200 iglesias, dama y caballero, en el tiempo del estallido delincuencial. Señores, no es protesta quemar lugares sagrados, no es protesta quemar Biblias. Eso es un delito, eso es una falta de respeto, eso es un acto demoníaco. El apóstol Pablo nos dice en la palabra de Dios que debemos derribar toda altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor y someterlo a la obediencia a Cristo. Dama y caballero, en el siglo XIX, cuando Karl Marx se encontraba rascándose la barriga, comiendo a destajos, porque ese hombre nunca trabajó un día a nadie, como muchos del Partido Comunista, señores, Carlos Marx se le alumbró la mente diciendo en su libro El Manifiesto Comunista que el fin, la meta del comunismo es abolir la iglesia, la fe, el cristianismo de la sociedad. Señoras y señores, esta no es mi palabra, no son una frase que yo inventé. Ustedes mismos pueden corroborarlo leyendo el Manifiesto Comunista de Karl Marx, donde se establece el comunismo. No es extrañar que una de las cosas que inmediatamente comienzan a realizar es limitar la libertad del mundo cristiano. Empiezan a censurar las iglesias, empiezan a aplaudir la quema y el arresto de líderes cristianos, tanto del mundo evangélico como del mundo católico. Ya son cientos de líderes, pastores y sacerdotes que tenemos encarcelados aquí cerca, en Nigeria, en Nicaragua, en nuestro propio continente latinoamericano, sin contar las más de decenas de líderes cristianos que por años y décadas han sido encarcelados en la China comunista, Corea del Norte y cuantos otros países comunistas que están por ahí. Ellos, damas y caballeros, no nos han mentido a nosotros. Ellos siempre han dicho lo que quieren, ellos siempre han dicho lo que creen. Y cuando ellos llegan al poder, solamente concretan lo que ellos advirtieron, pero que lamentablemente el mundo cristiano ignora. La Biblia dice en el libro de Oseas, capítulo 4, versículo 6, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y vemos hoy día el pueblo cristiano, y siempre hago el paréntesis, católico o evangélico, ignorante de estos asuntos. Decía el famoso predicador de Inglaterra, Charles Spurgeon, considerado por todas las iglesias como el príncipe de los predicadores en Inglaterra, solamente los tontos creen que no se puede hablar de política y de religión. Por eso, decía Spurgeon, tenemos lobos predicando en los púlpitos y ladrones en la política. Cuando creemos de que no podemos hablar de política en los púlpitos, cuando creemos que no podemos hablar de política o de religión en nuestras mesas, señores, estamos creando una generación de personas ignorantes y fácilmente de manipular. Cuando usted de pequeñito le habla a sus hijos de política, de religión, lo bueno y lo malo, de la moral cristiana, ese niño, ese joven, esa familia, cada vez va a estar más lejos de ser engañada y manipulada por candidatos de izquierda.
Solamente hay alguien que no quiere que hablemos a nuestros hijos de política. Es un sector de la sociedad y está ubicada en la izquierda. Entre más ignorantes sean los niños o los jóvenes, más fácil de manipular. ¿Quiénes son los que andan quemando, tirando bombas molotov, obedeciendo a hombres adultos, a hombres viejos? Son niños, jóvenes, que muchas veces sus hogares están destruidos, donde no hay un padre presente con los pantalones bien puestos para poder disciplina, con amor. Donde no hay muchas veces una madre amorosa. Muchas veces, muchos de estos niños son niños que vienen de hogares donde ambos padres son drogadictos. Entonces ahí es donde florece las ideas de resentimiento y de odio contra el otro. Donde está la herida, ahí hay una potencial oportunidad para que el demonio use las heridas, no para sanarlas, sino que para poder alimentarse de ellas y mantenerlas abiertas. El demonio no le interesa cerrar las heridas, señores y señoras. Al demonio le interesa mantener las heridas abiertas. Solamente el mensaje de Jesucristo es el mensaje que empuja al hombre y a la mujer hacia el perdón. El mensaje de Jesucristo nos invita a perdonarnos los unos a los otros. Aún hasta las cosas más terribles, poder perdonarlas. Solamente al demonio le interesa mantener las heridas abiertas del pasado, pero Cristo quiere sanar el corazón de Chile y de las familias y los hogares de nuestra nación. Jesucristo dijo en Lucas capítulo 4, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Hay una enseñanza. Esa enseñanza es la única enseñanza que puede sanar los corazones heridos de los chilenos. Y en las enseñanzas del Maestro Jesús de Nazaret, que en la vieja Palestina, donde se enseñaba, el judaísmo enseñaba la ley de ojo por ojo, diente por diente, apareció el carpintero de Nazaret diciendo, oíste que fue dicho ojo por ojo, diente por diente, mas yo les digo, bendigan a los que los maldicen, oren por los que los persiguen, amen a sus enemigos, perdonen para que el Padre los perdone. Sean misericordiosos porque vuestro Padre que está en los cielos también es misericordioso. Sean como vuestro Padre que está en el cielo. No juzguen, no condenen, no arrojen la primera piedra contra aquel que ha pecado, sino que extiendan su mano y ayúdenle a levantarse, como lo hizo Cristo con la mujer adúltera. Solamente al demonio le interesa mantener las heridas abiertas. Y ese demonio tiene una casa política, y esa casa política es la izquierda. Existió en Holanda, Países Bajos, 2 hombres de Dios, del cual hoy día vamos a usar como modelo y ejemplo de valentía. La Biblia dice que tenemos que honrar a nuestros ministros de la iglesia y poder imitar la fe, la valentía de ellos. Espero que algún día cuando yo ya no esté en este mundo, alguna cosa de la que yo he hecho sea digna de poder recordar y poder imitar. Existe una ideología que se encarga de mantener vivo las heridas, el odio, el rencor, pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Cristo vino a deshacer las obras del diablo, y una de las obras del diablo que el diablo ha hecho en la historia es el socialismo. El socialismo es una ideología que se levanta contra el conocimiento y la obediencia de Cristo. El socialismo no te empuja y no te insta a que tú te sometas a Dios y a su palabra, a sus mandamientos, sino que todo lo contrario, niega la existencia de Dios, porque el socialismo está fundamentado en la dialéctica materialista. ¿Qué significa esto, obispo? Significa de que solamente existe, solamente es real lo que se puede ver y lo que se puede tocar.
dialéctica materialista. Por lo tanto, el socialismo no cree en la existencia del mundo espiritual, no cree en la existencia de Dios. La creencia en Dios es un estorbo para el socialismo, porque según el propio socialismo dice que la iglesia y el cristianismo mantiene al pobre ilusionado con una recompensa después de esta vida. Y ellos dicen al pobre: no te conformes con esperar un paraíso después de la muerte. Nosotros, si votas por nosotros, nosotros te vamos a darte el paraíso en la tierra y le vamos a quitar a los ricos para dártelo a ti. Entonces, ese mismo discurso de aquel demonio que se le apareció a Jesucristo en el desierto, diciéndole: todas estas riquezas y todos estos reinos yo te daré si postrado me adoras. Cuando Jesús estaba en el desierto ayunando 40 días y 40 noches, se le apareció el demonio, porque Jesús tenía hambre. Y el diablo lo tentó y le ofreció riquezas, poder, los reinos, con tal de servir al demonio. Dame, caballero, el demonio aparece ofreciendo ofertas cuando Cristo tiene hambre. Cuando el pueblo tiene hambre, aparece el demonio ofreciendo los reinos y las riquezas de este mundo, ofreciendo convertir las piedras en pan. Pero, señoras y señores, no le creamos al demonio, porque esas ofertas no son reales. Cuando tú le crees al demonio y apoyas al demonio, lo que él te prometió no te lo va a cumplir, porque dice la Biblia que el diablo es el padre de las mentiras, y dice la Biblia que el diablo miente desde el principio, porque eres el papá de las mentiras. Si tú crees y votas y eliges, apoyas ideologías políticas que están contra el cristianismo, contra la iglesia, eres parte, no del reino de Dios, eres parte, no de la solución, eres parte del problema. Estás en el bando equivocado. Si estás de parte de aquellos que alaban y aplauden la quema de las iglesias, déjame decirte que tengo derecho a cuestionar si realmente eres cristiana o eres cristiano. Mi corazón lloraba cuando el año 2019 veía cómo quemaban iglesias evangélicas, iglesias católicas, cómo sacaban crucifijos de las iglesias y los pateaban en las calles de la Alameda, insultando las creencias del pueblo chileno. Dame, caballero, el 90% de los chilenos somos cristianos. Y cuando patean un crucifijo o escupen en la cruz de Cristo, están escupiendo al 90% de los chilenos. En Chile, más del 60% son católicos y un casi 30% son evangélicos. Matemática básica, 6 más 3, 60 más 30, 90. 90% del pueblo es cristiano. El 90% del pueblo tiene su corazón confiando en Cristo. Aquellos que dicen defender al pueblo insultan la fe del pueblo, insultan las creencias del pueblo. Por eso, dame, caballero, no le crean a estos demonios rojos. A mi corta edad, cuando yo iba en la escuela secundaria, la enseñanza media, empecé a darme cuenta de estas cosas. Pero hombres de Dios, más sabios que yo, más consagrados que yo, ya en los tiempos del propio Carlos Marx y de Friedrich Engels, se habían dado cuenta que esto era una mentira. Existió un hombre llamado Abraham Kuyper en los Países Bajos, Holanda. Un hombre, un ministro del Señor, un clérigo, como diría un evangélico, un pastor, como diría un anglicano, un curita. Un hombre que predicaba la palabra el día domingo, pero de lunes a viernes se dedicaba a dirigir la nación de Holanda. Abraham Kuyper era un teólogo, un ministro y un politólogo, un hombre de la política. Llegó a ser primer ministro de los Países Bajos.
y gobernaba basándose en la ética y la moral de la Biblia. Abraham Kuyper decía: los socialistas invierten, dan vuelta, invierten completamente la enseñanza bíblica de Jesús sobre buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El socialismo no busca la justicia de Dios. La justicia de Dios dice: si tú quieres prosperar, trabaja duro, esfuérzate, sé valiente, no temas ni desmayes, sé fiel en lo poco. La Biblia dice: el que no trabaja no come. Esa es la justicia de Dios, esa es la ley de Dios. En cambio, la justicia del socialismo es: no trabajes y nosotros te aseguramos igual comida, porque se la vamos a quitar la comida a los ricos. No trabajes y te aseguraremos igual un poco de dinero, porque se lo vamos a quitar a los ricos. La prosperidad de un individuo y de una familia no depende de quitarle a otro, sino que depende del trabajo y el esfuerzo y el compromiso y la responsabilidad, la disciplina de cada uno como individuo y como familia en general. La receta bíblica, el parámetro bíblico para poder prosperar es el trabajo, hermanos y hermanas. El trabajo nunca ha sido un castigo de Dios. Hago un paréntesis para un poco distender un poco el ambiente, porque pueden creer que estoy enojado. Decía don Ramón: el trabajo no es malo, lo malo es tener que trabajar. Don Ramón representa fielmente un comunista, un hombre que no trabajaba nunca, que no pagaba la renta, que le arrancaba del trabajo, se levantaba con ganas de trabajar y se acostaba para que se le quitaran. Don Ramón, un personaje ficticio, pero que representa muchas veces lo peor del ser humano: la pereza, la flojera, la negligencia, la falta de disciplina, la falta de compromiso, de responsabilidad. Que dicho sea de paso, es muy gracioso, muy cariñoso, un hombre amador. Ramón Valdés, en su vida personal, era un hombre encantador. Estamos haciendo un juicio o un análisis del personaje de don Ramón solamente. Dame, caballero, el trabajo es parte del diseño perfecto de Dios, porque antes de que el hombre y la mujer cayeran en desgracia y en desobediencia, el hombre y la mujer trabajaban en el huerto del Edén. Cuando no habían comido la fruta, cuando aún el pecado no entraba en ellos, el hombre y la mujer trabajaban en el huerto. Dice la Biblia que Dios puso al hombre y a la mujer en el huerto para trabajarlo y para labrarlo. Escúchenme bien, el trabajo es una bendición, no un castigo. Y en ninguna parte de la Biblia dice que el hombre tiene que trabajar y la mujer tiene que ser una mantenida. Dame, caballero, eso va en contra también del diseño de Dios. En Génesis capítulo 1 al 3, dice que Dios creó al hombre y a la mujer, y los dos trabajaban en el huerto, labrándolo, cultivándolo, preocupándose de las plantitas, los animales y todo eso. La agricultura es un trabajo, hermanos. Y en el huerto de Edén trabajaba tanto el hombre y la mujer. Abraham Kuyper decía: el socialismo invierte, tergiversa el mensaje de Cristo de buscar el reino de Dios y su justicia. También Abraham Kuyper decía que los socialistas constantemente invocan a Cristo para poder apoyarse en sus utopías. Muchos socialistas dicen: Jesucristo fue el primer compañero, fue el primer revolucionario compañero, y Jesús es un modelo, porque Jesucristo repartió el pan y los peces, compañero. Pero señores, ellos repartieron. Jesucristo tenía 5 panes y 2 peces, multiplicó, primero que todo. Él no agarró los 5 panes y partió los 5 panes en pedazos más chiquititos. Él multiplicó el capital, multiplicó el recurso. Dame, caballero, eso es capitalismo. Jesucristo enseñó que había un hombre que tenía 10 monedas de plata, 5 monedas de plata, y otro tenía 1 moneda de plata,
y el Señor nos enseña en la parábola de los talentos de que el Señor premia a los que multiplican el capital y castiga a los flojos. Dame, caballero, eso también es capitalismo. Aquellos que ocupan aquí a Jesús como el modelo del socialista, el Jesús socialista, no les interesa a Jesús de manera completa, íntegra, solamente usan la figura de Jesús, porque las enseñanzas de Jesús no les interesa. Cuando Jesucristo dice no robarás, cuando Jesucristo dice no matarás, eso a ellos no les gusta. Solamente les gusta esta imagen del Jesús romántico, del Jesús paz y amor, del Jesús hippie, del Jesús peace and love, del Jesús John Lennon. ¿Ah? Pero cuando Jesús se pone duro y exige obediencia a sus mandamientos y a su palabra, ahí no les gusta ese Jesús, a ellos. Le tapan la boca a Jesús, no les gustan las enseñanzas de Jesús, no les gusta lo que habla Jesús, solamente le interesa esa utopía de un Jesús mano blanda, de un Jesús labios pintados, de un Jesús lleno de flores, y no es el Jesús que uno ve en la Biblia. Cuando Jesucristo entró al templo y estaban los sinvergüenza, los ladrones, Jesucristo agarró un látigo, amenazó, dio vuelta a las mesas y echó de la casa de Dios a los ladrones. Ese es el Jesús de la Biblia. Entonces, Abraham Kuyper, primer ministro de Holanda, máxima autoridad de ese país, Países Bajos, no le temblaba la boca ni la mano de poder confrontar el socialismo. Él escribió un libro, si a usted le interesa a profundizar más sobre estas opiniones o esta enseñanza de Abraham Kuyper en contra del socialismo, le invito a poder adquirir el libro llamado El problema de la pobreza, escrito en 1891 en Holanda. También otro libro de Abraham Kuyper, El problema social y la religión cristiana. Abraham Kuyper enseñaba que el socialismo es nuestro enemigo. Quienes creen de que un cristiano no puede meterse en la política, está haciéndole un favor a los enemigos de la iglesia. Necesitamos hombres y mujeres metidos en política, hermanos y hermanas. Hombres y mujeres que tengan valores altos, una alta ética cristiana y bíblica, para que cuando tengan la oportunidad de robar no lo hagan. No porque con miedo de irme al infierno, sino que porque Dios me está viendo. Porque yo no soy así, porque soy una persona ética. Y aunque tenga la posibilidad de robar, aunque tenga un bolso de dinero frente a mí y nadie me esté viendo, yo sé que Dios me está viendo. Eso es la ética protestante, la ética bíblica de la cual hablaba el sociólogo Max Weber, sociólogo que en su libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo, él rescata esa alta ética de los cristianos en Europa, de los capitalistas, de los empresarios de Europa, que pagaban buenos sueldos a sus trabajadores y el trabajador también era un trabajador honrado porque Dios los estaba viendo, porque la palabra de Dios le enseñaba a ser así. En América Latina llegó lo peor, llegó la copia mal hecha del capitalismo protestante cristiano. El empresario en algunas partes, cuando puede joderse al trabajador lo hace, y el trabajador si puede joderse al jefe lo hace, porque copiamos, como todo en Chile, copiamos el Halloween, copiamos el Happy Birthday, copiamos todas las fiestas gringas, las costumbres, pero las copiamos mal hechas, las copiamos mal. Y en Chile copiamos el capitalismo, pero lo copiamos a la chilena. Copiamos el sistema, pero no copiamos el espíritu del capitalismo, y ese espíritu del capitalismo es la ética bíblica, como decía Max Weber. Copiamos a media, Chile a medias, hermanos y hermanas. Yo le invito, hermanas y hermanas, y le animo, lo desafío a estudiar política, comprarse libros de política, estudiar historia, capacitarse en estos temas, porque no podemos ser un pueblo cristiano ignorante de estos asuntos. Si somos ignorantes en temas de política, estamos condenados a ser altamente manipulados.
Otro hombre de Dios, Herman Bavinck, otro hombre que vivió en Holanda, era un reverendo, también un pastor para algunos, un curita para otros. Reverendo Herman Bavinck llegó a ser parlamentario también de Holanda. Y este fue más duro todavía. Si el maestro era duro, este era más duro todavía. Aquí les compartiré algunas frases de Herman Bavinck en contra de la izquierda. Dice Herman Bavinck, atención, el socialismo promete una redención terrenal que no puede cumplir porque ignora que la raíz de la miseria humana está en el corazón del hombre y no en sus estructuras económicas. El ser humano es malo no porque nació en una clase social desventajada. Es que esta persona roba porque por culpa de la sociedad. Es que como no le han dado oportunidades, entonces este niño tiene que salir a robar. Déjelo que tiene bombas molotov, porque ese niño a través de esas bombas molotov se desahoga, porque el mundo no le ha dado las posibilidades. Dame, caballero, decía mi abuelita, no porque yo sea pobre voy a ser sucio y cochino. Decía mi abuela, sin ninguna carrera profesional y universitaria, no porque otros coman caca, tú vas a comer caca. Esa sabiduría filosófica griega de mi abuelita la encuentro en los sabios griegos. Estoica, falacia ad populum se llama. No porque otros lo hagan, significa que es correcto. Mi abuelita tenía idea de los estoicos. Mi abuelita nunca fue a la universidad, quizás fue a vender una ensalada fuera de una sopaipilla, a lo mejor por haber mi abuelita, a lo mejor. Pero esa sabiduría de la vida, hermanos y hermanas, no porque tú seas pobre vas a andar todo sucio y hediondo. Mi abuela decía, hasta aún el más pobre tiene acceso a un poquito de agua para poder, por último, lavarse por presa, decía mi abuelita. Andar siempre limpiecito, ordenadito. Y no porque uno sea pobre uno tiene que andar robando. Siempre mi abuelita nos enseñaba el trabajo sacrificado y honrado da dignidad al ser humano. Entonces aquellos que justifican y dicen, es que esta persona tiene que robar porque la sociedad no le dio oportunidades. Señor, si la sociedad no te da oportunidades, entonces tú tienes que crearte las oportunidades. Tienes que tú abrirte camino. Tienes que tú vender piedra, aunque sea. Super 8 en el semáforo, aunque sea, hermano. Helado en la micro. Pero no puedes tú justificar como tú eres pobre, ocupar tu pobreza como argumento y como excusa para robarle a otro. Eso es lo que hace la izquierda. Justifica las desgracias sociales y económicas para poder justificar los delitos. Es que estas personas tenían tanta rabia acumulada, por eso quemaron 200 iglesias en el estallido social. No, señoras y señores, nada justifica la quema de las iglesias. Nada. Justifica que escupan y rompan un crucifijo en la Alameda. Nada. Eso no se llama desahogo. Eso no se llama terapia. Eso se llama delincuencia. Eso se llama odio por Dios. Es que este niño es así, déjenlo. No, Señor. Dice la Biblia, instruye al niño en su camino, porque aun cuando sean viejos no se apartará de ese camino. ¿De cuál camino? El camino de Dios. El camino de honrar a Dios y a tus padres, de tener claro el bien y el mal, los límites. Mientras tus hijos viven bajo tu techo, hermano y hermana, mientras tus hijos vivan bajo tu techo, debes enseñarle, impartirle, influirle la ética y las reglas cristianas. Porque cuando dejen tu casa, tú hiciste un buen trabajo y vas a poder dormir tranquilo y dormir tranquila, que le enseñaste buenas herramientas y le enseñaste límites. Tu hijo o tu hija no se va a meter en problemas en el trabajo. Si tuviera la oportunidad de robar, no lo va a hacer porque tú le enseñaste que robar es malo. Y que nada justifica robar, que nada justifica matar, que nada justifica engañar.
porque Dios está viendo cada paso y a cada instante de mi vida. El socialismo, dice Herman Bavinck, descansa sobre una falsa visión de la naturaleza humana, busca la salvación del hombre en un cambio de ambiente, cuando el problema más profundo está en el propio corazón del ser humano. Creen que al pobre, dándole más recursos, va a poder ser una mejor persona. Alguien puede tener todo el oro y la plata, pero si esa persona es mala persona, va a seguir siendo mala persona igual. El recurso que tienes en tus manos no determina la calidad de persona que tú eres. Gracias, ministro. Sino que el ser humano no es transformado de lo que tiene afuera, transforma lo que está dentro, sino que Cristo nos enseñó en su palabra que el cambio del ser humano es desde adentro hacia afuera. Dice la Biblia que yo les daré un corazón nuevo, dice el Señor, y grabaré mis palabras en vuestros corazones. Por lo tanto, el cambio del ser humano es desde adentro hacia afuera. Ya lo decía Jesucristo a los fariseos: ustedes limpian lo de afuera del plato, sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos y de muertos. ¿Qué sacamos con ponerle adornos al sepulcro? ¿Qué sacamos con ponerle pintura al sepulcro? Si adentro está la pudredumbre más grande. El problema del ser humano está al interior del ser humano. No tiene que ver con la situación económica. Puede ser la persona más pobre del mundo, pero puede ser una persona feliz, una persona honrada, una persona plena. Pregúntele, yo siempre escuchaba, a mí, la María Jesús creo que también sacó un poquito de eso de mí. Siempre me ha gustado valorar y escuchar a los mayores, y sobre todo a los ancianos y a las ancianas. A mí me gustaba hablar con mi abuelita, aunque me repitiera 20 veces la misma cuestión. Y decía que ella lavaba los pañales de los bebés a mano. ¿Usted cree que se quejaba? Lo hacía con amor, porque lo hacía para sus niños. Esa mujer murió feliz, plena. Crié 8 hijos, me dividí por ellos. Y ahí está la razón de vivir. No vivía para uno mismo, sino que para un objetivo mayor. Ese es el sentido de la vida, vivir para otro. Ya sea que te toque vivir para tus hijos, ya sea que en algunas circunstancias hay personas que les corresponde vivir para sus padres. Vivir para otro es el sentido de la vida. Somos seres psicosociales. Chuta, ya de nuevo. Psico-bio-sociales. ¿Ah? Se dan cuenta que trinitario. Psico-bio-sociales. Dice la Biblia, no es bueno que el ser humano esté solo. Dice la Biblia, ¡ay del solo! ¡Ay del solo! ¡Ay! Es una exclamación de dolor. Por eso que si tú sirves al Señor y buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las cosas serán añadidas. Si es que está la voluntad de Dios y Dios te da una pareja, te va a llegar. Te va a llegar. Oye, quizás ya te llegó, está a tu lado, sentado a tu lado. Oh, no, ahí no hay nadie, no lo vendo Daniel. Se salvó. Dice, exacto, dice Reverendo Daniel, el matrimonio me persigue, pero yo soy más rápido. ¿Ah? Pero no es bueno que el hombre esté solo. Ahí yo creo que el Señor le tiene ahí una compañera. Pero en el tiempo de Dios, esto no nos vamos a apurar. Tranquilito, perrito, dijo alguien por ahí. ¿Ah? Un Miguelito, un gran hombre de la cultura popular chilena, el Negrito Piñera. Tranquilito. ¿Ah? No apuremos. Entonces, el problema del socialismo, decía Herman Bavinck, es un error antropológico y soteriológico. Mira, que suena bonito, se lo explico en español. Antropológico tiene que ver con la situación humana. El problema humano es espiritual, no es material. Y es un problema soteriológico. Soteriológico tiene que ver con la salvación, tiene que ver con lo trascendente. El socialismo no ofrece una esperanza
después de este trascendente del más allá. Y ya la vida, la historia y la razón nos demuestra que esta vida no es la única vida. Por lo tanto, dame caballero, tengo muchos más apuntes, pero creo que dejarlo hasta acá. En mi conclusión, no puede un cristiano ser socialista. No puede, hermano, ser socialista. Es una contradicción. Entonces, muchos cristianos, que sea que ganen o pierdan, sean elegidos o no sean elegidos como diputados o senadores, ya son ganadores. Porque demostraron que el mundo cristiano está despierto. El pueblo cristiano despertó. El pueblo cristiano ya quiere y está exigiendo sus derechos. El mundo cristiano, el gigante cristiano despertó. Y nosotros también tenemos voz. Y también no nos vamos a dejar atropellar por los enemigos de Dios. Porque estamos dispuestos a derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Y cuál es el conocimiento de Dios? La palabra de Dios. Cualquier ideología que se levanta contra la palabra de Dios, yo estoy dispuesto a pelear contra esa ideología. Dice el apóstol, contended abiertamente defendiendo la fe. Usted debe defender, hermano, su fe. No quedarse callado cuando están insultando al Señor en el trabajo o sus amigos. No quedarse callado, como decía Calvino, que si alguien está atacando a mi amo y yo fuera un perro y me quedo callado, sería un traidor. Si no defiendo y no ladro para defender a mi amo y Señor Jesucristo. El silencio otorga, hermanos y hermanas. Y el cristiano ya no se queda callado. El cristiano en el trabajo y con los vecinos dicen, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo no estoy de acuerdo con eso. No estoy de acuerdo con esto otro acá. No estoy de acuerdo. Antes el cristiano se queda callado. Ahora el cristiano abre su boca. Por eso digo que ya sea que ganen o pierdan algunos, muchos van a ganar, otros quizás no van a conseguir la cantidad de votos suficiente para poder llegar a un puesto, pero igual son ganadores, porque lograron poner nuestras ideas, las ideas cristianas, la cosmovisión cristiana de la vida, de la familia, sobre la mesa y como un tema de conversación en la mesa de muchos chilenos. Ya ganaron, metieron las ideas en cada hogar chileno, y eso es harto, eso es un avance como sociedad. Nuevamente se está poniendo el respeto a las cosas de Dios. Y ojalá que nunca más en las calles alguien esté pateando o escupiendo una cruz. Ojalá que nunca más nadie más queme una iglesia con la excusa de que ese niño, ese joven la está quemando porque tiene mucha impotencia, porque la sociedad no le ha dado oportunidades. Nada justifica ofender la fe de los más del 90% de los chilenos y chilenas. Que Dios nos bendiga.